Hola a todos. Seguimos hoy con el segundo vídeo de esta serie dedicada a rebatir los argumentos que pretenden conciliar la ideología libertaria, también llamada anarcotradicionalista, con los principios de la política tradicional hispánica y católica. En el primer vídeo que se publicó de esta serie, concluimos que en muchos casos se tenía que recurrir a autores extranjeros para intentar hacer estos equilibrios intelectuales a fin de intentar conciliar estas dos posturas irreconciliables, porque realmente en el elenco de autores patrios, tradicionalistas hispánicos, no existía realmente ninguna cita, ningún texto, ninguna obra sobre la que poder agarrarse para hacer sus funambulismos intelectuales. Hablábamos de que no encontraríamos nada en Vázquez de Mella, de que no encontraríamos nada en Luis de Trelles, no encontraríamos nada en Gambra, no encontraríamos nada en Ayuso, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿cuál fue mi sorpresa días atrás? Que me encontré con la publicación de una conferencia en vídeo de la que se había hecho eco Tradición Viva, la web de Tradición Viva, que se titulaba de la siguiente manera: Vázquez de Mella tenía una idea de soberanía social como contrapeso del Estado. Juan Vázquez de Mella y su conexión con el anarcotradicionalismo. Conferencia que estaba integrada en el ámbito de las cuartas xuntanzas austríaco-galaicas. Evidentemente mi primera reacción lógicamente fue, podría decir casi que humorística, por cuanto hacía pocos días que habíamos estado hablando precisamente de la imposibilidad de utilizar autores tradicionalistas patrios para intentar establecer estas conexiones inexistentes entre el pensamiento tradicional hispánico y el pensamiento austríaco, austrolibertario, anarcotradicionalista, llamémosle como queramos. Y justamente dio la casualidad de que encontramos pues el colmo de los colmos, ¿no? Que es emplear la figura de un referente intelectual del pensamiento carlista como Vázquez de Mella para intentar establecer literalmente su conexión con el anarcotradicionalismo. Bien, en vista de esto decidí realizar esta réplica y decidí dividir el vídeo en dos partes. La primera parte la dedicaremos a hacer un análisis crítico de esta conferencia a la que hago referencia, y en segundo lugar haremos también un análisis crítico del concepto tan comúnmente denominado como anarcotradicionalismo, en base a otro texto también publicado en Tradición Viva. Empezamos pues con el vídeo de la conferencia dedicada a Vázquez de Mella. Vamos a reflexionar un poco sobre el título. El título es Juan Vázquez de Mella y su conexión con el anarcotradicionalismo. El vídeo la conferencia, digamos, se divide en dos partes. Una primera parte que se dedica a exponer de modo generalista, en términos generales bastante correcta, los puntos fundamentales del ideario carlista, con su lema Dios, patria, fueros y rey, el origen del carlismo, sus pretensiones políticas, su doctrina, etc. Una descripción generalista, ya digo, en general bastante correcta, de un vídeo que no es tampoco excesivamente largo, con lo cual no hay tampoco lugar para ulteriores profundizaciones en conceptos un poco más complejos. Y la segunda parte del vídeo pretende enlazar estos principios, y aquí es donde viene, yo creo, el meollo de la cuestión. Pretende enlazar algunos de estos principios, conectarlos, como ellos mismos dicen, con el pensamiento que llaman anarcotradicionalista. Hay que decir que el vídeo en sí aporta nada o prácticamente nada en favor de la tesis que pretende defender. O dicho de otra manera, el título de la conferencia es mucho más ambicioso, mucho más osado, si se prefiere, que el texto en sí de la propia charla. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay una causa fundamentalmente objetiva, y es porque establecer o pretender establecer conexiones entre el pensamiento de Juan Vázquez de Mella y el anarcotradicionalismo es imposible, no existen estas conexiones. Por lo tanto, cualquier ejercicio intelectual, académico, científico que se pretenda con este fin no es posible.
No es posible, evidentemente, a menos que recurramos a falsedades, a menos que recurramos a falacias, en el peor de los casos, y en el menos malo de los casos, que recurramos a términos ambiguos, que recurramos a indefiniciones, a generalizaciones, a analogías de dudosa validez intelectual, que yo creo que es lo que se hace aquí. Yo no entro a juzgar moralmente la malicia o no malicia de la persona en concreto que imparte esta charla, ni tampoco pretendo hacer una valoración moral de la conciencia de las personas que transmiten esta doctrina. Lo único que pretendo decir es que esas pretendidas conexiones entre el pensamiento tradicional hispánico y el anarcotradicionalismo solo pueden encontrarse una en base a la malicia de emplear esos argumentos de forma falaz y engañosa a sabiendas, o bien como resultado pues de una falta de formación intelectual y de una ambigüedad conceptual más o menos calculada o más o menos espontánea o ingenua. Lo que me voy a referir a continuación es a varios puntos concretos a los que el conferenciante hace referencia y que son prácticamente todo, o sea, condensan prácticamente todo lo que es el argumentario que emplea, que eso no podemos negar que es un argumentario muy pobre. Primer argumento es que el conferenciante emplea o pone en boca de Rothbard la consideración de los fueros como la mayor aportación española a la política. Esto es el minuto 30 de la conferencia. Y vamos a ver una cosa, los fueros, es decir, como todo medio, para ser válido, tiene que estar ordenado a su fin. Y el fin tiene que ser recto. Y al final los fueros no son más que una forma de organización política con unas características determinadas. Si la comunidad política, si el régimen político no está rectamente ordenado, esos medios carecen de validez. Porque el fin no justifica los medios. Por lo tanto, un medio que de entrada es neutro, a no ser que se considere en relación al fin superior que persigue. Por lo tanto, hablar de fueros, sin más, como la mayor aportación del pensamiento político hispano, es, aparte de una inexactitud, es una incorrección. Porque para poder encuadrar los fueros y poder, como institución, y poderles hacer una valoración político-moral adecuada, es necesario insertarlos en una filosofía, en un ethos político determinado, en un humus de pensamiento concreto. Y eso no se hace. Los fueros son una institución válida, son una institución de derecho natural, en tanto en cuanto contribuyen a que la comunidad política y el régimen político esté rectamente ordenado a su fin. De lo contrario, no. Unos fueros que no sirven a una política orientada hacia el bien común, unos fueros que no sirven a un régimen político orientado a la vida buena, tal como explicaba Aristóteles, no tienen ningún valor, porque no dejan de ser un medio que al servicio de un fin equivocado no solo no tienen valor, sino que son contraproducentes. A mi juicio, y a juicio de muchos pensadores tradicionales, la gran aportación del pensamiento político hispano no es exclusivamente los fueros, sino todo el corpus de pensamiento político, jurídico, filosófico que está alrededor de la organización política que formó lo que se denomina las Españas, el Imperio Español. Esa es la aportación del pensamiento hispánico, no los fueros como entidad concreta. Por lo tanto, no hay un sistema político o una comunidad política fundada en los fueros. Los fueros son un elemento más de un conjunto. Si ese conjunto está rectamente ordenado a su fin, pues esas partes o esos medios que contribuyen a ese fin, siendo lícitos, pues contribuirán a ese fin y por lo tanto se harán ellos mismos, digamos, lícitos en base a esa contribución. Por lo tanto,
Suponiendo que Rothbard dijese eso, cosa que no me consta, tampoco me he preocupado en averiguar, pero suponiendo, es decir, dándole a Rothbard el beneficio de la duda, esta frase, desde luego, no puede establecer o no puede servir para establecer ningún tipo de conexión entre el pensamiento libertario rothbardiano y el pensamiento político tradicional hispánico. Segundo punto. Cuando el conferenciante introduce el lema carlista Dios, patria, fueros y rey, lógicamente para el asunto de los fueros emplea la mencionada cita de Rothbard y para el asunto del rey emplea un término muy usado en los ambientes académicos austrolibertarios, que es el principio de preferencia temporal. El principio de preferencia temporal es aquel por el cual, según ellos, por ley natural, entre comillas, una persona siempre prefiere un mismo bien en el momento presente que en el momento futuro. Es decir, yo prefiero el plato de lentejas ahora que dentro de X tiempo. Yo prefiero el dinero ahora que dentro de X tiempo. De esa manera justifican la usura, por ejemplo. Bueno, esto que es una definición aséptica de lo que es un concepto que trabaja la escuela austríaca, se emplea para intentar establecer una conexión con la monarquía tradicional hispánica. Pero es que la contradicción se pone de manifiesto por ellos mismos, porque viene a decir literalmente que el monarca hispánico tenía una baja preferencia temporal, es decir, que en la figura del monarca hispánico no se cumplía el axioma libertario del principio de la preferencia temporal. Por lo tanto, está utilizando un concepto y en vez de establecer una hipotética conexión, lo que está haciendo es contradecirlo. Por lo tanto, carece de toda lógica intelectual y de toda lógica racional ese paralelismo, esa analogía que hace el conferenciante. Yo acabo pensando que se trata más bien de un error que otra cosa, pero en ese intento por establecer esas conexiones, pues desde luego no tiene, carece de sentido. Es decir, no podemos entrar a argumentar o a rebatir una premisa que en sí es absurda. Y en este caso la premisa es absurda. En tercer lugar, y en relación al asunto de la soberanía social, que es sobre el que gira, o al menos el titular de la conferencia pretende hacer girar el contenido de la misma, es el asunto de la soberanía social. La soberanía social en el pensamiento de Vázquez de Mella. Básicamente el conferenciante lo resume en dos cuestiones: disminuir el tamaño y la influencia del Estado y aumentar la influencia y la autonomía de las corporaciones. Fundamentalmente los dos focos. Y evidentemente, según el conferenciante, esto tendría una conexión directa con el principio anarcotradicionalista de minimización del Estado. A pesar de que Vázquez de Mella en ningún momento habla de un Estado mínimo. Y eso también hay que reconocer que el propio conferenciante lo dice. Vázquez de Mella no habla de un Estado mínimo, pero sí que habla de un Estado que, según ellos, podría tener algún tipo de conexión con el pensamiento anarcotradicional. Bien, ahora vamos a demostrar que no es así, ¿vale? Cuando Vázquez de Mella habla de soberanía social, que es un término que, aunque precisa de las oportunas matizaciones, en principio es correcto. Digo que precisa de las oportunas matizaciones porque el concepto soberanía siempre es un concepto un tanto oscuro, confuso y que se presta a malas interpretaciones. Aquí estamos hablando de soberanía no como poder absoluto, poder de disposición, libertad, en el sentido moderno, sino estamos hablando de soberanía desde el punto de vista de legítima autonomía temporal. Es decir, cuando Vázquez de Mella habla de soberanía social, habla de la legítima autonomía de los organismos intermedios, de los cuerpos intermedios, en aras a una concepción orgánica de la sociedad. Pero aquí, de manera implícita, se introduce una falsa dicotomía, y es que la falsa dicotomía consiste en que, en la medida en que se considera la importancia de la soberanía social, se disminuye la importancia de la soberanía política, la soberanía de la autoridad política. Es decir, se trata de establecer como contradictorios dos elementos que en el fondo son complementarios. La comunidad política se compone de materia y de forma. La materia no deja de ser el cuerpo social
y la forma es la forma política, y la forma política queda subsumida la autoridad política también. Por lo tanto, no puede hablarse de comunidad política si no se consideran conjuntamente estos dos elementos, entre los que lógicamente tiene que existir un equilibrio. Y aquí sí que el conferenciante en este sentido, incluso ya en el título de la charla, hace esta matización. Habla de la soberanía social como contrapeso del Estado, no como sustitución del Estado. Lo que pasa es que este planteamiento en el titular implícitamente se contradice después dentro de lo que es el contenido de la conferencia. ¿Por qué? Pues porque intenta introducir esa idea de Estado mínimo como si fuese propia de Vázquez de Mella, cuando realmente no es así. Vázquez de Mella, como tantos otros tradicionalistas, como Luis de Bonal, que hablamos en el vídeo anterior, lo que se lamentan y lo que intentan combatir no es el Estado como autoridad política entendida en el sentido tradicional, sino el Estado como realidad resultante del pensamiento filosófico político moderno, es decir, el leviatán jovesiano, el contrato social rusoniano y todos los derivados que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo desde el momento en que apareció las primeras raíces de ese pensamiento político moderno, o por lo menos de ese pensamiento filosófico moderno que muchos sitúan en Scott y Occam y que después lógicamente tiene consecuencias a nivel político, en los siglos venideros. Voy a leer una frase de Vázquez de Mella, extraído de un discurso del Congreso del año 1907. Dice así: las dos exigencias de la soberanía social son las que hacen que exista, y no tiene otra razón de ser, la soberanía política. Y estas exigencias producen estos dos deberes correspondientes para satisfacerlas. Los únicos deberes del Estado, el de protección y el de cooperación. De la ecuación de la conformidad entre esa soberanía social y esa soberanía política nace entonces el orden, el progreso, que no es más que el orden marchando, y su ruptura es el desorden y el retroceso. Es decir, aquí Vázquez de Mella lo que está hablando es del necesario equilibrio entre esas dos potestades, de manera que ninguna de ellas invada el legítimo campo de actuación de la otra. En definitiva, lo que está hablando Vázquez de Mella, aunque sin mencionarlo, porque es un concepto posiblemente algo más contemporáneo, es el llamado principio de subsidiariedad. Es decir, que aquellas funciones que por sí mismas puedan cumplir los organismos inferiores, por decirlo así, a la autoridad política, deben ser cumplidos por estos organismos y no suplantados por la autoridad política. Y la autoridad política debe intervenir en la medida en que esos fines que persiguen los organismos intermedios no puedan conseguirlos por sí mismos. Pero eso no es lo mismo que decir que la soberanía política deba de minimizarse. La soberanía política debe establecerse en su justo término. El justo término no es ni minimizarlo ni maximizarlo, sino es colocarlo precisamente en su justo término, que tampoco es el centro, sería el punto medio, digamos, virtuoso. No el centro entendido como indiferencia o el centro entendido como una falsa neutralidad, sino el centro como un punto virtuoso entre dos extremos, digamos, viciosos. Por lo tanto, la soberanía política es necesaria, y esto nos lo demuestra la historia. Sin soberanía política no hubiese sido posible la evangelización de las Américas, no hubiese sido posible el hacer prosperar un imperio, no hubiese sido posible que se dieran leyes como las de los reyes católicos por las cuales se exigía el trato digno y humano hacia los indios. Si exasperamos el concepto de soberanía social, a lo que vamos es a la idea de los reinos de taifas. Y eso no es contrario, eso no es acorde al pensamiento tradicional hispánico. El pensamiento tradicional hispánico nunca ha defendido la soberanía social en detrimento de la soberanía política. Y eso es un punto que me parece esencial, porque es realmente el punto de inflexión en el cual desaparece cualquier tipo de conexión que pueda establecerse entre el pensamiento político tradicional hispánico y el pensamiento libertario, austrolibertario, anarcotradicionalista, o llámesele como se quiera. Hay un lema muy conocido que se llama más sociedad y menos Estado, que es un lema que últimamente gusta mucho en ciertos ambientes proclives a un acercamiento
hacia las doctrinas libertarias o anarcotradicionalistas, y que es un término que en sí no contiene ningún error explícito, pero que conviene que sea matizado adecuadamente para evitar que dé lugar a confusiones. El más sociedad menos Estado no se refiere a una aplicación práctica conforme a la cual la vida política deba desarrollarse en base a una minimización del Estado y una maximización de la sociedad, sino que a lo que hace referencia es que la organización política se genera desde abajo hacia arriba, o lo que es lo mismo, no hay una comunidad política sin unos o no hay una comunidad política lícita sin unos organismos inferiores a esa autoridad política. Es decir, la comunidad política se construye desde abajo hacia arriba, porque de lo contrario caemos en el totalitarismo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el pensamiento moderno, en el ámbito filosófico y que después trasciende a la política, tiene dos ramificaciones. Una ramificación precisamente es esta, es decir, la de prescindir del cuerpo social, prescindir de esa soberanía social, para que quede fagocitada en la soberanía política, con lo cual estamos en el totalitarismo. Pero después el pensamiento moderno tiene otra ramificación. Tiene otra ramificación de tipo inverso. Y es precisamente la pretensión de que la soberanía social sustituya las funciones de la soberanía política. Y este es el principal error, llegados a este punto, en el que incurre el llamado anarcotradicionalismo en su intento de establecer puntos de paralelismo entre el pensamiento político tradicional y el pensamiento libertario. El pensamiento libertario es antiestatalista. El pensamiento libertario exalta la soberanía social, pero no la exalta porque le interese construir un pensamiento político similar al que construye el pensamiento tradicional, sino que la exalta porque lo que le interesa es derribar el Estado, porque lo que le interesa es que sean los entes infraestatales, los entes individuales, cuanto más atomizados posible, para poder realizar ese ideal de libertad que tiene la filosofía libertaria, que no es más que la libertad como autodeterminación, la libertad como poder ejercer o elegir con absoluta indiferencia moral entre actos con independencia de si esos actos son objetivamente buenos o son objetivamente malos. La soberanía social tiene como finalidad en el pensamiento austrolibertario, en el pensamiento anarcotradicionalista, supuestamente emancipar al hombre de otras autoridades que le pongan freno a su propia autorrealización personal. Y ese es el principal peligro. Ese es el principal peligro. Hay una obra muy interesante que se titula La estructura de la filosofía política moderna, de André de Muralt, que lo explica muy bien. Incluso también introduce el término anarquía cuando habla de estas derivaciones viciosas del concepto de soberanía social. Aquí, por ejemplo, hay un momento en que dice: la unidad orgánica de los hombres en un pueblo es el resultado del contrato social originario acordado por los hombres en el estado de naturaleza. La filosofía moderna recogerá la noción de un pueblo que es socialmente uno por sí antes de ser políticamente uno por la forma del estado civil que recibe o que él mismo se da. Un pueblo es un pueblo antes de darse a un rey. Esta frase es de Rousseau. Por lo tanto, es de un autor profundamente moderno y de un autor profundamente totalitario por lo que respecta a su teoría política. De aquí evidentemente se deriva que la voluntad del pueblo es la voluntad general y que esa voluntad general lógicamente puede ser impuesta de forma coactiva. Y aquí es donde está la deriva totalitaria. Pero es que no solo hay una deriva totalitaria, es que hay una deriva propiamente anarquista. La deriva propiamente anarquista viene en la medida en que se considera que, como dice el propio André de Muralt, esta misma distinción permite que el pueblo se constituya en sí mismo como cuerpo social independientemente del príncipe, antes de formar un trámite ulterior. Esta fórmula de Rousseau, antes comentada, un pueblo es un pueblo antes de darse a un rey, refleja pues manifiestamente la aplicación de la distinción formal escotista al terreno político. Esta distinción formal escotista lo que viene a decir es que, en términos generales,
dos elementos, o perdón, un elemento que se compone de una materia y una forma, en el momento en que esa materia y esa forma se unen para dar lugar a ese elemento ya no tiene una unicidad propia, no tiene una personalidad propia, sino que tiene personalidad en cuanto es unión de dos elementos que a pesar de estar unidos se siguen considerando de forma diferenciada. Este es el fundamento del pensamiento escotista que después desarrollará Occam, porque lógicamente Occam niega los universales precisamente en base a esta teoría, en base a la teoría de que como materia y forma siempre son independientes, nunca puedo imaginarme un objeto universal que sea la unión de esa materia y de esa forma. Esto llevado al campo político, la materia del cuerpo político, digamos, es el cuerpo social y la forma del orden político es la autoridad. Cuando imbricamos estos dos conceptos, el resultado es la comunidad política. Lo que pasa es que la comunidad política, en vez de ser considerado como una unicidad formada por estos dos elementos, que esta sería la concepción aristotélica y la concepción tomista, la concepción moderna lo que considera, es decir, no niega ninguno de estos dos elementos de entrada, aunque luego, por las consecuencias que este pensamiento trae, se acabará negando una de las dos, dependiendo de qué ramificación del pensamiento moderno nos estemos ocupando. Lo que viene a establecer es que la materia y la forma, es decir, el cuerpo social y la autoridad, se imbrican, pero nunca dejan de estar separados el uno del otro, con lo cual la comunidad política que resulta de esa imbricación nunca tiene un carácter de unicidad, siempre tiene un carácter de justaposición de dos elementos, es decir, estos elementos nunca se fusionan. De manera que, en primer lugar, siempre estamos con la posibilidad de un conflicto potencial entre ellas y siempre estamos ante la posibilidad de que una de las dos quiera fagocitar las lícitas atribuciones de la otra. Y por lo tanto, de aquí deriva que cuando, en el momento en que se impone la materia sobre la forma, tenemos una democracia de tipo anarco-tradicionalista o anarquista, y cuando se impone la forma, tenemos un modelo político de tipo totalitario. Es decir, aquí esta es la manera como se explica, digamos, la doble ramificación en la que deriva el pensamiento político moderno y que al final acaba siendo un totalitarismo de las dos maneras. La diferencia es quién impone ese totalitarismo. Si lo impone la forma política de por sí, es decir, el príncipe, el gobernante, de forma despótica, o si es el cuerpo social quien impone esa soberanía y hace de la voluntad general pues el dogma de actuación y el dogma de pensamiento político. Por lo tanto, esto es muy importante. Este pensamiento político que se dio en Escoto, posteriormente en Occam, tiene también sus múltiples ramificaciones y ha dado lugar a muchas condenas eclesiásticas. Por ejemplo, la que se dijo a John Wycliffe. John Wycliffe, de algún modo, lo que planteaba era esto, es decir, en base a una herejía o en base a un error acerca de la necesidad de la gracia para considerar la licitud del poder político, es decir, el gobernante que no está en gracia no es un gobernante lícito, por lo tanto es un gobernante que puede ser sencillamente por este motivo desobedecido, sencillamente por este motivo depuesto, y por lo tanto evidentemente lo único que está fomentando con ello es la revuelta social, es decir, que el cuerpo social, que la materia se rebele contra la forma por una causa no suficientemente justificada. Sí que el tiranicidio está justificado en algunos supuestos, pero con unas condiciones muy concretas. Una condición tan generalista como la que expone Wycliffe, de que basta con que el gobernante no esté en gracia como para que no sea un gobernante legítimo, es una proposición herética y es una proposición que está anatemizada por la Iglesia porque supone una grave alteración del orden social, político y por tanto del bien común, porque fomenta una revuelta continua del súbdito o del pueblo, digamos, respecto del monarca o del gobernante. Y es por tanto esa exacerbación del principio de subsidiariedad la que provoca que se derive indebidamente ese sistema de equilibrios entre la soberanía social y la soberanía política, pues lógicamente se degenere hacia formas políticas claramente viciosas. Con un poco con esto, digamos que ya acabaríamos con lo que es la refutación de este primer documento, de este vídeo
que pretendía establecer esos puntos de conexión entre el pensamiento de Juan Vázquez de Mella y el pensamiento anarcotradicionalista. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte del análisis. La segunda parte del análisis tiene que ver con un artículo publicado en Tradición Viva, un artículo que adopta la forma de carta de respuesta a una serie de manifestaciones que realizaron dos personajes vinculados a un movimiento político que se denomina Partido Libertario, con referencia a todo el tema de la crisis del COVID-19, y que venían de algún modo a menospreciar el papel de la fe y a entronizar la razón, en concreto la razón científica, como única solución para los problemas que afligen a la humanidad, tomando como ejemplo pues la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos actualmente. Voy a hacer especial énfasis en este documento porque me parece que deja entrever claramente cuáles son las contradicciones en las que incurren todas aquellas personas que consideran que hay un pensamiento libertario, un pensamiento pseudo-anarquista, o llámesele como quiera, que pueda ser compatible con el pensamiento tradicional hispánico. Este artículo básicamente se titula La ofensiva anticristiana, no frente populista, y lo que trata de poner de manifiesto es que hay que estar atentos porque hay una persecución cristiana no solo del lado de la izquierda, que es lo que tradicionalmente se acostumbra a pensar, es decir, socialistas, comunistas, etcétera, ¿no?, que tienen el ansia por martirizar creyentes, que tienen ese ansia por quemar iglesias, que tienen ese ansia por perseguir la religión. Y ellos ponen de manifiesto, a mi juicio muy acertadamente, el hecho de que evidentemente el pensamiento libertario también es perseguidor de la fe católica. Y precisamente para argumentar esto se hacen eco de unas manifestaciones de dos personajes. Uno de ellos es Juan Pina, que fue presidente del Partido Libertario, que con ocasión de la reciente muerte de Stephen Hawking nos dice lo siguiente: hoy conmemoramos la muerte de Stephen Hawking, que hizo más por nuestra especie que todos los teólogos de toda la historia juntos. La ciencia es el camino a la verdad, los atajos supersticiosos solamente la alejan. Yo creo que la frase huelga todo comentario, lógicamente, y mi comentario irá por otro sitio. La segunda manifestación de la que se hacen eco es de una tal Gloria Álvarez, que dice: si fueran los científicos los enviados a cuarentena y no los religiosos, los primeros histéricos serían religiosos. Cristianos diciendo que rezarle a Alá no sirve y musulmanes diciendo que rezarle a Cristo no sirve. Todos pidiendo de inmediato a los científicos la vuelta a los laboratorios. Con todo mi absoluto agradecimiento para los individuos que se ocupan de este mundo y de esta vida en lugar de fantasear con otras vidas y vender mundos inmortales que no les constan como una verdad absoluta. Ciencia, tecnología, inteligencia, los mejores aliados del humano. Bien, estas son las manifestaciones que el artículo refuta, y me voy a centrar. Yo creo que el resto de argumentos ya huelga entrar a refutarlos, pero yo me quiero centrar en una cosa muy concreta que se pone de manifiesto en la respuesta a esta gente y que me parece que es uno de los núcleos principales del error de los llamados pensadores anarcotradicionalistas. Y es decir, que hay un libertarismo que sí que se ocupa y le da importancia al papel trascendente de la religión, y que hay un libertarismo que ellos denominan paleolibertarismo, que efectivamente se preocupa de la religión, lo valora como un fenómeno positivo, incluso necesario para el orden social. Entonces, cuando se trata de argumentar esto, nos dice lo siguiente: recordemos que el teórico anarcocapitalista Rothbard y el presidente del Mises Institute, Lew Rockwell, advirtieron de una deriva progresista que marcaba al mainstream libertario, lo cual les llevó a definir el paleolibertarismo, entendido como una modalidad no distorsionada, que no negaba ni la religión, ni la tradición, ni los cuerpos intermedios.
Bueno, aquí es donde yo me quiero detener, ¿eh? No en refutar las afirmaciones aberrantes de estos señores, Juan Pina y esta otra mujer, ¿eh? Sino precisamente en el modo como se enfoca la refutación. Es decir, estamos marcando una distinción entre un libertarismo, digamos, contaminado por la ideología progresista anticristiana y de algún modo un libertarismo de izquierda, si pudiera, si es que puede bautizarse de esa manera, y por otro lado un libertarismo que sería, digamos, el auténtico, el radical en el sentido de raíz, ¿no? Y que sería, digamos, en que en sus orígenes, por eso de ahí la denominación paleolibertarismo, entendía la religión como un fenómeno positivo, respetable e incluso defendible y deseable para un orden político en paz y armonía. Pues bien, aquí es donde empiezan a aflorar los errores, ¿no? Vamos a hablar de unos cuantos de esos errores. Y me voy a remitir exclusivamente a los dos argumentos de autoridad a los que recurre el artículo, que son el anarcocapitalista Rothbard y el presidente del Mises Institute, Luke Rockwell. No voy a hablar tanto de este señor, de Luke Rockwell, sino de Mises, ya que preside el instituto que lleva como nombre, pues, a este pensador libertario. Vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a ir a Rothbard y vamos a ir a Mises. Y como siempre, para ello nos vamos a remitir a este texto que yo considero un vademecum fundamental para combatir el pensamiento liberal, libertario, anarcotradicionalista y con todas las derivaciones que se quieran, que se titula La Iglesia y el liberalismo. Esta obra de Christopher Ferrara, importada a España, traducida y con un anexo añadido, obra de Daniel Marín. Pues bien, vamos a ver exactamente qué piensan Rothbard y Mises de la religión católica, ya que realmente son tan respetuosos o son valoran tanto el papel de la religión en la vida social. Vamos a ir a las citas de estos señores a ver exactamente qué es lo que dicen. Y precisamente por eso tenemos aquí en este libro que acabo de mostrar un capítulo que nos viene como anillo al dedo, que se titula Cristofobia austríaca, en la página 111. Cristofobia austríaca no hace sino compendiar todas las citas y todo el grueso del pensamiento de los austrolibertarios en lo que se refiere a su juicio para con la religión católica. Muy bien, pues vamos a ver qué dicen estos señores y vamos a ver en qué medida se diferencia o no de lo que dicen estos otros señores contemporáneos nuestros, que se llaman Juan Pina y Gloria Álvarez. Vamos allá. Mises desarrolla el tema teológico de que Cristo, los evangelios y la Iglesia católica fomentan el socialismo y son enemigos de la libertad. Iglesia católica, religión católica, enemigos de la libertad. Describe al cristianismo como la religión del odio, palabras textuales, y declara que la Iglesia debe reformarse para abrazar el liberalismo y el capitalismo. Todas estas citas pertenecen al capítulo 29 de la obra de Mises, Socialismo, y que se puede encontrar precisamente en la página web del Instituto Mises, casualmente. Siguiendo con Mises. El liberalismo es la flor del racionalismo ilustrado, que dio un golpe de muerte al régimen de la antigua Iglesia y de la cual surge la crítica histórica moderna. Devolvió la humanidad al mundo y a la vida. Despertó fuerzas que hicieron temblar los cimientos del tradicionalismo inerte sobre el que Iglesia y credo descansaban. Supongo que la audiencia se habrá podido percatar de que todas estas afirmaciones que hace Mises tienen poca o ninguna diferencia respecto de esta afirmación de la señora Gloria Álvarez, que critica a todas aquellas personas que no se ocupan del mundo y se dedican a fantasear con otras vidas y vender mundos inmortales. Supongo que estará todo el mundo de acuerdo en que es la misma idea expresada con palabras ligeramente, pero solo ligeramente diferentes. Vamos a ver qué dice Rothbard, por ejemplo, ya que aquí en este artículo se dice que Rothbard advirtió de la deriva progresista y anticristiana del libertarismo. Vamos a ver qué opina Rothbard sobre la religión católica. Rothbard también empleó toda su carrera en denigrar la alianza secular entre la Iglesia y el Estado, el trono y el altar, y celebrar el derrocamiento del antiguo orden por la acción masiva liberal
que irrumpía en las grandes revoluciones del oeste, como en la Revolución Francesa y la Americana, que traían las glorias de la Revolución Industrial y los avances de la libertad. En el mismo sentido que Mises, Rothbard atacó el integrismo católico despreciando el odio de la Iglesia hacia el liberalismo en general. Rothbard describió el hito que supuso la encíclica social 40º ano de Pío XI, virulentamente anticapitalista y de hecho profascista. Bueno, yo creo que con estas muestras es más que suficiente para dejar ver a las claras que quien se está contradiciendo con el pensamiento libertario no son precisamente el señor Pina y la señora Álvarez. Quien se está contradiciendo profundamente es el autor de este artículo que pretende establecer que estos señores que insultan y menosprecian la fe católica de manera tan aberrante no pueden llamarse libertarios, sino que son una secta viciosa del libertarismo que ha devenido en un progresismo anticlerical. Pues no, siento decirles que los que se contradicen son ustedes, cuando pretenden establecer que esas ideas anticlericales y antirreligiosas no son propias del libertarismo, sino que son propias de una degeneración libertaria. Son ustedes los que se confunden cuando dicen eso. El señor Pina, cuando dice que Stephen Hawking ha hecho más por nuestra especie que todos los teólogos de toda la historia juntas, no está haciendo sino reforzar la tesis libertaria, la tesis de Mises y de Rothbard. Esa tesis que usted dice que Mises y Rothbard refutaban o no hubiesen estado de acuerdo con ellas. Por lo tanto, quienes incurren en contradicción son ustedes, los que escriben este artículo, porque resulta que para intentar refutar a unos señores que dicen una barbaridad, recurren a la misma ideología que ampara precisamente esa barbaridad. Por lo tanto, mayor contradicción imposible. Dicho esto, vamos a concluir un poco con recogiendo todo el hilo conductor de lo que han sido estos minutos de exposición, para acabar básicamente en el mismo punto en el que iniciamos. Todas estas supuestas conexiones entre el pensamiento libertario y el pensamiento tradicional, incluso estas supuestas simpatías del pensamiento libertario hacia la religión, pues no son más que ilusiones, no son más que fantasías. Porque la cruda realidad es que no se encuentra ninguna cita, no se encuentra ningún autor tradicional, no se encuentra ninguna obra que ponga de manifiesto la más mínima conexión entendida desde un punto racional de esas dos teorías. Y que cualquier parecido entre ambas responde a una simple coincidencia de tipo casuístico y de tipo, práctico o de tipo circunstancial. No hay una coincidencia ni tan siquiera la más remota conexión desde el punto de vista de los principios y desde el punto de vista del pensamiento. Y evidentemente si en la doctrina y en el pensamiento ya no hay un punto de partida común, lo que en la teoría no coincide no se puede esperar que en la práctica tenga conexiones, porque parte de unos presupuestos completamente diferentes. Lo que de algún modo esos libertarios dicen o valoran de la religión no es más que lo que valoraba Maquiavelo. Maquiavelo valoraba la religión en la sociedad en la medida en que podía contribuir a los fines de su modelo político y de su modelo de Estado. Es decir, no valoraba la religión por sí misma, por lo que representa de verdad suprema, de culto al verdadero Dios y de ordenación de la comunidad política de acuerdo con la voluntad divina y con la razón natural, sino que lo único que hace es valorar la religión como elemento de orden, como elemento de armonía, como elemento de equilibrio social. Y para eso, evidentemente, no hace falta defender a la religión católica. Se puede defender casi cualquier religión con ese pretexto, que es precisamente lo que hacía Maquiavelo. Y precisamente a ese pensamiento y a refutar ese pensamiento dedica una parte de su obra el padre Rivadeneira, jesuita en el siglo XVI, precisamente para combatir los engaños de todos aquellos que se dejaban embaucar pensando que había pensadores políticos modernos que valoraban positivamente el hecho religioso. Y lo que dice el señor es el hecho religioso lo valoran positivamente en la medida en que sirve para sus intereses. De la misma manera que el progresismo valora positivamente el Islam,
hasta que el Islam deje de servir a sus intereses. De esa misma manera, Maquiavelo consideraba interesante o consideraba respetuoso, respetable, incluso necesario el hecho religioso en la sociedad en la medida en que servía a sus intereses. Pero no le interesaba si esa religión era verdadera, si esa religión era falsa, si era idolátrica, no le interesaba en absoluto. Solo le interesaba la religión como concepto en la medida en que contribuía a fortalecer ese famoso concepto suyo que se denomina la razón de Estado. Por lo tanto, nada más lejos de la realidad el pensar que el libertarismo tiene una visión positiva hacia la religión. Puede tener una visión hacia la religión como hecho religioso general, como hecho religioso como una constatación antropológica, pero nunca como un elemento esencial sobre el que deba asentarse la comunidad política, y mucho menos entrará jamás a debatir sobre la necesidad de que haya una religión que oriente esa comunidad política y que esa religión evidentemente tiene que ser la verdadera y no puede ser cualquier religión. Eso jamás encontraremos un solo párrafo, una sola línea, una sola obra, una sola palabra de un autor libertario refiriéndose a eso. La valoración positiva que en algún caso puede hacer los autores libertarios de la religión es puramente instrumental y puramente genérica. Porque cuando descendemos al terreno de lo concreto, cuando descendemos al terreno de la religión católica, de los dogmas de la religión católica, la opinión que tienen los libertarios es la que dice aquí, no es la que dice en este artículo. Por lo tanto, no se extrañen si hay señores como Juan Pina o Gloria Álvarez que, amparándose en el libertarismo, atacan a la religión católica, atacan los dogmas y atacan todos los fundamentos religiosos de la sociedad, porque en el fondo no están siendo más que continuadores de la tradición que les ha servido de humus intelectual. No cometan ustedes el mismo error, no se conviertan en continuadores de una tradición que no les corresponde, no se conviertan en imitadores de Lucifer, no se conviertan en adulteradores de la doctrina católica política tradicional, no confundan a la gente. No es moralmente adecuado introducir doctrinas políticas que no tienen un fundamento tradicional y venderlas al público como tradicionales o como conectadas con el pensamiento tradicional. Es una grave confusión y es un grave error que puede conducir a otras muchas personas al error. Por eso quiero hacer este llamado. Espero que sea el último, pero no les quepa duda que haré cuantos sean necesarios para seguir rebatiendo todas estas confusiones y todos estos errores que se vierten de una manera casi continua en determinados medios que se llaman tradicionalistas y que no vamos a dudar en combatir, no vamos a dudar en refutar, porque tenemos el convencimiento profundo de que proceden de elementos subversivos a la fe, subversivos a la moral y subversivos a la razón, y por tanto en ningún caso pueden aportar ningún elemento positivo al pensamiento político. Muchas gracias.